Hola maestra Gina, este es mi video para nuestro producto integrador de aprendizaje y bueno, voy a hablarles de las 3 fases que abarcamos este semestre en el temario de literatura y comunicación. Ok, maestra, primero vamos a hablar del origen y la evolución de la lírica. Yo en este caso, para el organizador gráfico, utilicé un mapa mental porque siento que a mí son los que más me facilitan, con que estudiar las imágenes, se me hacen mucho más fáciles. Entonces, vamos a empezar con el tema central, que fue origen y evolución de la lírica. Yo primero lo dividí en 4 partes. El primero fue el género lírico. En este subtema yo resalté mucho los sentimientos íntimos del autor, las ideas, las emociones, las vivencias, etcétera, porque son lo que predomina en la obra. Este es evidentemente subjetivo, es decir, no hay forma de que pues, un sentimiento o una idea pues, sea como que común en todas las personas, entonces pues es algo que se expresa pues muy de manera muy personal. Viene del latín lyricus y del griego lure, y antiguamente este género lírico pues se cantaba y se acompañaba de una guitarra. Después yo puse como subtema a las corrientes poéticas. Tenemos la primera, que es a la antigüedad. En esta pues obviamente predominaban pues, los escritos en la pared y así, los jeroglíficos egipcios, los idilios babilonios, los asirios, los himnos persas, los quinchinos, los libros, las escrituras y los salmos pues, religiosos. Esta fue como que la época pionera, por así decirlo, para este género. Después pasamos a la Edad Media, que predominó demasiado en España y estaba regida por el oficio poético de los clérigos. Después nos vamos con el Renacimiento, que en esta predominaba la poesía mística, era lo que más escribían, y igual España fue un país muy importante en esta época. Después nos vamos a la época del barroco, que fue lo que yo expuse. En esta se hablaba mucho de la escuela concertista y culterana, y uno de los personajes más importantes de aquí fue Sor Juana Inés de la Cruz. Y por último pasamos a la vanguardia o pues a lo más actual. Estas escuelas se renovaron y utilizaron nuevas técnicas de escritura. Aquí vemos que se implementó la metáfora y la síntesis y pues era poesía pura como tal. Después yo lo dividí también en elementos del género lírico, que eran el autor, que básicamente pues, es el escritor artístico y produce poesía. El destinatario lírico, que decodifica el mensaje y tiene una experiencia común con el autor. Esto a mí me resonó mucho porque pues yo creo que para conectar, para crear un clic cuando tú lees algo, tienes que tener algo en común con la persona que está escribiendo, porque pues el identificarte más que nada es lo que hace que las palabras resuenen en tu cabeza o que te interese leer algo. Después tenemos al sujeto lírico, que si es el emisor, pues es el autor. También se llama voz poética. Después tenemos al motivo lírico, que es una idea abstracta y trata un tema, es decir, el sentimiento o idea más importante en el escrito, lo que predomina básicamente en la obra. Tenemos después al tema, que está escrito en verso y en él se utiliza la rima. Es un recurso muy importante en los poemas. Y por último tenemos el contexto social, que ya sea religioso, económico, social o moral, y tiene una influencia total en la obra, tiene una influencia total en la obra, pero pues depende básicamente cómo se desarrolla el escritor, qué vivencias tiene, qué sentimientos desarrolla, ya sea si está creciendo en conflictos bélicos, sociales, económicos, cómo enfrenta y cómo expresa sus emociones a través de palabras según acorde a lo que está viviendo. Y por último yo puse como subtema el lenguaje, que básicamente yo lo veo como la materialización del pensamiento y es también como que el medio que transmite la esencia de lo que estamos leyendo. Tenemos que también es una herramienta muy importante en la poesía, creo que es la más importante además de la creatividad. Y por último tenemos las expresiones, que tenemos 2 tipos, son el lenguaje conmutativos, que son palabras multisignificativas, por así decirlo, son palabras rimbombantes, son palabras muy sofisticadas, son para embellecer el lenguaje. Y el lenguaje conmutativo, que son las palabras cotidianas, con lo que dices pues, cualquier frase común pues, día con día. Y eso sería todo por la etapa 1. Vamos ahora con la etapa 2, tenemos que pues, esta etapa fue el ensayo literario. Como tal, un ensayo pues es un texto expositivo, argumentativo y crítico que juzga una determinada cuestión. Básicamente presenta una idea con argumentos como base. Viene del latín exagium y esta palabra se traduce como peso, medida, balanza, prueba, inspección, etcétera, etcétera. Y también pueden ser medios de difusión del conocimiento científico, que pues presentan estadísticas, información, investigación, etcétera. Pero en este caso nos enfocamos en el ensayo literario, que las particularidades de este son que tiene una función poética, es decir, se utiliza para comunicar ideas y sentimientos personales. A diferencia del ensayo científico, en el ensayo literario importa cómo se redacta, no el qué se redacta, porque se utiliza pues palabras para embellecer el lenguaje, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Su origen y desarrollo del ensayo. Yo recuerdo que dijo que pues, Michel de Montaigne era el que es como que considerado el padre del ensayo y lo definía como una pieza breve escrita en prosa. También junto a Francis Bacon, fundamentaron las bases del ensayo como nuevo género literario, y este tenía como fin pues expresar de forma libre el pensamiento del autor y pues como que demostrar parte como que de su intelecto. Bueno, tenemos aquí aparte las habilidades que se utilizan en el ensayo, pues que son la de análisis, crítica, persuasión y evaluación. Todas estas te sirven en conjunto pues para poder construir o tener una base buena del ensayo, que como sabemos utilizamos más que nada nuestro conocimiento sobre un tema y no tanto se trata de hacer investigación. Nosotros nos encargamos de pulir, por así decirlo, el lenguaje para poder plasmarlo en una forma pues bella, creativamente o estrictamente bella.
Las características del ensayo son muy importantes. La primera es la subjetividad, y creo que es lo que más caracteriza a este tipo de texto. Es decir, el autor expone lo que siente, cómo lo siente, cómo su personalidad lo refleja en las palabras. Y obviamente selecciona pues, de manera libre lo que va a escribir. Tiene un carácter dialogal, es decir, básicamente lo que estamos haciendo ahorita, que es un diálogo entre el pensar del autor y la proyección pues, del lector. Tiene un tono coloquial, muy ameno y muy conversacional. Las digresiones. Son un recurso retórico para romper el hilo discursivo. Estas pues básicamente son como yo me lo colocan como paréntesis para, no sé, decir algo que no estaba en el contexto, pero de todos modos querían incluirlo en el ensayo. Después tenemos la temática libre, que pues básicamente es tener variedad de estilo y libertad a la hora de escribir. Los temas y los sentimientos, las palabras que tú usas son pues tu decisión, y pues la originalidad es un rasgo muy importante en esto. Y lo último, pero no menos importante, es que tiene una estructura no rígida, es decir, pues no es riguroso como la investigación científica. El orden tú lo decides, es muy interno, es flexible y tiene un esquema pues libre básicamente. Y ahora, los recursos que se utilizan en este tipo de ensayo son las figuras retóricas o literarias, que pues, son empleadas en el escrito y son maneras no convencionales de utilizar las palabras para otorgarles más belleza, expresividad o vivacidad. Son la metáfora, que es básicamente comparar un objeto real con otro imaginario; similocomparación, que tiene la relación entre dos elementos; la hipérbole, que es la exageración de algún rasgo; personificación, aliteración, hiperbatón, metonimia, sinestesia y anáfora. Bueno, los representantes que fueron más importantes para este género, que son contemporáneos, fueron Alfonso Reyes, que tuvo mucha influencia en América Latina en la primera mitad del siglo XX. Después tenemos a Octavio Paz, que encontró básicamente en la poesía la mejor manera de estar en el mundo y fue un representante muy importante aquí en México. Después tenemos a Jorge Luis Borges, que pues era argentino, pero de todos modos como que se estableció aquí en México y tomó mucho cariño como que hacia las personas. Entonces pues igual influyó demasiado, y más que nada pues era un ensayista muy reconocido. Y por último tenemos a Carlos Monsiváis, que igual pues tuvo su formación en la UNAM, y sigue siendo una figura muy fundamental para comprender el México actual, por los escritos que tuvo y el legado que dejó. Bueno, ya la etapa 3, vamos a ir un poquito más rápido, maestra, porque me estoy tardando demasiado. Bueno, la última etapa es la actual y es el cómic. Yo puse otra vez un mapa mental, y el primer subtema que puse fue su relación con la literatura. Es decir, que la historia del conocimiento pues, se ha ido transformando básicamente de un formato a otro, de una ubicación a otra, y cambia con las generaciones, acorde a la influencia cultural. Ha pasado de la palabra oral, a la piedra de las paredes, a las grandes bibliotecas, hasta el internet. Pues básicamente es un momento histórico porque el internet, o la red en general, se perfila como un texto muy inmenso y que no tiene, dimensional, por así decirlo. Tenemos el cambio con las generaciones. Vimos brevemente las características de las generaciones, que primero pues tenemos la generación Z, que son los nacidos entre los 70 y el 85 más o menos. Se caracterizan por tener una vida analógica en la infancia y una digital en la madurez. Tenemos la generación Y, que son los millennials, nacidos entre el 85 y el 92 aproximadamente, con una mentalidad pues de Peter Pan. Ellos estuvieron más involucrados en el auge digital. La generación Z, que es la de nosotros, que nacieron en los años 90 aproximadamente hasta el 2005, y son nativos digitales en un entorno cambiante. Y por último tenemos a la generación Alpha, que son los nacidos a partir del 2010 y que ellos son verdaderamente hiperconectados. Después tenemos al cómic, las características. La definición, la tenemos como una representación gráfica de una historia que va acompañada de textos breves y de símbolos. Si tiene varios cuadros con secuencias cronológicas es una tira cómica, y si tiene varias páginas con secuencias cronológicas es una historieta. Su nacimiento pues aproximadamente data de 1825, cuando se comenzó su desarrollo. Desde entonces los personajes han formado pues parte de nuestras vidas. Después tenemos su estructura discursiva, que básicamente la primera parte sería la elaboración de un guión. Después tendríamos la secuencia de viñetas, si tienen que ir ordenadas de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. La estructura como tal es presentación, desarrollo, nudo y desenlace, como pues casi en todas las narraciones, y presentan un tema central que se debate pues en el desarrollo del cómic. Hoy en día este es un recurso que se utiliza para difundir obras literarias porque tiene un formato muy sencillo y pues atractivo. Tiene muchas características, pero en el contexto digital se pasa de la prosa lineal pues, al hipertexto, pasa del lenguaje verbal al objeto multimedia, y pues actualmente han surgido muchas nuevas formas de leer y escribir. Entonces se amplían las posibilidades de los formatos, esto junto a la novela gráfica y a la poesía virtual. Las ventajas de utilizar un cómic sería que promueve la creatividad, te da más motivación, fomenta el hábito de la lectura, el uso de nuevas tecnologías, TIC, y pues es una diversión sana y permite explicar temas complejos pues, a los niños básicamente. También te permite diferenciar los roles, diálogos y pues un narrador. Y por último tenemos a los componentes del cómic. La primera sería la más importante, creo yo, que es la burbuja o globo, que en él podemos describir las palabras de los personajes. Se integra un diálogo o un pensamiento, y tiene dos partes: un contorno continente y la cauda o la que básicamente es el piquito que indica que es ese personaje. Después tenemos la onomatopeya, que es pues básicamente las palabras que tenemos en muchos colores, que boom, pop, etcétera, son fonemas de valor gráfico que sugieren acústicamente al lector o el ruido de una acción. Después tenemos a las viñetas, es decir, a los recuadros que forman la estructura del cómic. Se colocan ahí los personajes y tienen diversas formas: cuadrada, circular, rectangular, etcétera, y cada una representa un momento en la historia. Después tenemos a las metáforas visuales, que son signos icónicos de carácter metafórico que expresan el estado psíquico de un personaje. Por ejemplo, no sé, si alguien está como que de malas, si alguien está enamorado, si alguien está triste, etc.
Los signos cinéticos, que igual son una convención gráfica que expresan la ilusión de movimientos, si alguien está saltando, corriendo, si se está agachando, etc. Y por último tenemos a la apoyatura, que básicamente reproduce el comentario de un narrador y es un texto que está integrado a la viñeta. Este facilita pues como que la continuidad en la historia y puede ser muy útil para aclarar el contenido. Y pues eso sería todo de la tercera fase. Gracias por ver, maestra. Espero que esté escuchando esto. Bye. Oye, estoy grabando un video. Esto va a salir en los bloopers. Y hola, la maestra Gina.